¿Has sentido alguna vez que tus plegarias se estrellan contra el cielo, que tu alabanza se ha helado y tu dolor avanza sin un nombre? Hoy emprendemos un viaje completo a través del libro de los Salmos, esa obra magistral donde héroes, desterrados y soñadores inscribieron cada sentimiento humano frente al Creador. Te atrapará desde la primera línea, pues cada salmo palpita con intensidad, expectación y confianza. Establecerás un vínculo al comprobar que los murmullos de David, de Asaf o de los descendientes de Coré son idénticos a los que surgen en tus noches de vigilia. Te verás reflejado en sus interrogantes sin filtro, ¿hasta cuándo, oh Señor? Y en sus exclamaciones de regocijo que se alzan cuando todo parece perdido. Abordaremos la llaga de la inquietud, la culpa y el aislamiento, no para permanecer allí, sino para revelar cómo los salmos transformaron la angustia en adoración, y contemplarás la respuesta a un sendero tangible de fe, donde cada salmo se convierte en amparo, orientación y remedio, conduciéndote desde la penumbra del gemido al resplandor de un aleluya que jamás se extingue. Priprit. Esto no es únicamente la crónica de un texto ancestral, es tu propia historia expresada en versos, aguardando ser entonada de nuevo con renovado vigor en Unon, el primer susurro de adoración. Visualiza la noche más callada del yermo. El campamento de Israel reposa bajo un firmamento tan diáfano que semeja un espejo sin fin. A lo lejos, el fuego que ilumina la tienda del encuentro oscila como un corazón latente. Moisés, ya anciano, contempla las brasas mientras evoca mentalmente cada paso guiado por el eterno plagas en Egipto, el cruce del Mar Rojo, el maná que caía como rocío dorado entre el crujido de la arena y el rumor del viento. El profeta toma una tablilla y comienza a grabar versos que nunca antes habían sido cantados. Señor, tú has sido nuestro amparo de generación en generación, antes que nacieran los montes, desde la eternidad y hasta la eternidad. Tú eres Dios. Cada vocablo es un destello que revela el contraste entre la eternidad divina y la fugacidad humana. Moisés recuerda los años amargos de servidumbre, 4 siglos condensados en un suspiro, y percibe que para el Creador, 1000 años son como la vigilia de una noche. Por eso implora, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que alcancemos un corazón sabio. No es una expresión poética hueca, es el grito de un guía que ha visto perecer a toda una generación en el desierto por falta de fe. Al despuntar el alba, los primeros rayos tiñen de cobre el horizonte. Moisés reúne a los levitas y juntos entonan el cántico recién nacido. Hombres, mujeres y niños se aproximan con recelo. Jamás habían escuchado una súplica tan sincera. No habla de triunfos fáciles ni de promesas vanas. Habla de la inmensidad de Dios y de la debilidad humana, pero también de la esperanza, que la bondad del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros y confirme la obra de nuestras manos. Al concluir, el silencio vuelve a reinar, pero ya no es el mismo silencio. Es un silencio colmado de asombro, como si el desierto entero respirara al ritmo de esa petición. Así nace el Salmo 90, primer susurro de adoración que resonará a lo largo de los siglos. Es la chispa que enciende todo el libro de los Salmos, una invitación a reconocer nuestra pequeñez, a confiar en la eternidad de Dios y a buscar sabiduría en cada amanecer. Desde esa noche, cada vez que Israel alce su voz en la guerra, en la fiesta, en el destierro, recordará que su historia empezó con un anciano bajo las estrellas, musitando versos al Dios que nunca duerma. Endósame el pastor adolescente y su lira. Visualiza las colinas de Belén al romper el alba. El rocío aún brilla sobre la hierba, cuando un adolescente llamado David despierta a sus ovejas con un silbido suave. Su única compañía es un rebaño somnoliento, una onda colgada del cinto y una pequeña lira de madera pulida que custodia como un tesoro. Cada día repite la misma rutina y sin embargo nada le resulta monótono. El cielo se convierte en su catedral, los murmullos del arroyo en percusión y el balido de los corderos en coro. Mientras el sol asciende, David afina las cuerdas y deja fluir una melodía que nació entre sus propios latidos. Sus dedos trazan acordes sencillos, pero llenos de agradecimiento. Es en esta soledad donde su corazón aprende a percibir la voz divina, no como un trueno distante, sino como un susurro íntimo. Allí, sobre un manto de pasto y piedras, compone junto al cielo el futuro Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cada estrofa brota de vivencias concretas. Cuando guía al rebaño hacia un manantial escondido, comprende lo que significa, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Cuando el atardecer proyecta sombras alargadas,
y los lobos rondan. Entiende, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y al contar una a una sus ovejas al caer la noche, descubre el gozo de afirmar: tu bondad y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero la vida del joven pastor no es pura contemplación. Cuando un león arrebata un cordero, David corre sin vacilar, con la honda en mano, y una piedra certera protege a los indefensos. Cierta tarde, un oso se alza entre los arbustos, y de nuevo el valor brota, no de su fuerza, sino de la certeza de que Dios defiende a los humildes. Estas victorias secretas forjan un carácter que más tarde sostendrá a un monarca, aunque él aún lo ignore. Una noche, mientras el viento mece los cedros, David cambia su acorde menor por uno mayor y entona un canto de bendición sobre su familia, sobre Israel, y sin comprenderlo del todo, sobre generaciones futuras. Cada nota se eleva como chispa hacia el firmamento, y el muchacho siente que las estrellas titilan al compás de su alabanza. Allí, entre ovejas y constelaciones, nace la convicción que lo acompañará toda su existencia. A la intimidad con Dios se cultiva en lo cotidiano antes de resplandecer en lo extraordinario. Al concluir la jornada, David se reclina junto al rebaño. El cielo se vacía de luz y el silencio retorna, pero su interior arde de gratitud. Sin saberlo, está escribiendo la banda sonora de incontables corazones que siglos después hallarán consuelo en aquellos versos tejidos en el campo. La historia del libro de Salmos avanza, y todo comenzó con un pastor adolescente y su lira bajo las mismas estrellas que hoy aún escuchan nuestras súplicas. 3 han del campo al palacio. El músico del rey Saúl, él imagina a David volviendo de un día agotador con el rebaño, cuando un mensajero aparece en la colina agitando una antorcha que tiembla contra el cielo anaranjado. El rey Saúl te requiere en el palacio, anuncia con premura. La noticia conmociona a la familia de David, que podría desear el soberano de un muchacho que huele a lana y pasto, del silencio campestre al bullicio cortesano. Al amanecer, David limpia lo mejor que puede sus sandalias polvorientas, abraza a su padre Isaí y se ajusta la lira a la espalda. El camino a Jerusalén serpentea entre viñedos y barrancos, pero su mente vuela aún más lejos. No sabe si regresará, o si esta travesía es parte de un designio mayor que ya comenzó a intuir cuando Samuel lo ungió en secreto en el tormento de un rey. En el palacio, el ambiente es denso. Las paredes de piedra retumban con voces nerviosas y soldados inquietos. Saúl, imponente y alto, se encierra en la sala del trono con la mirada perdida. Las escrituras relatan que un espíritu malo lo atormenta, una oscuridad que nubla su juicio y enciende su ira. Sus consejeros buscan un remedio y han oído hablar de un joven pastor cuya música parece contener ecos celestiales. El primer acorde que quebranta la angustia. David entra, hace una reverencia sencilla y se sienta con la lira apoyada en las piernas. Cierra los ojos, respira hondo y toca el mismo motivo que tantas veces cantó ante los rebaños. No es una pieza compleja, es pura, como agua que brota de una roca. La melodía asciende lenta, se enrosca por los arcos de la sala y se posa sobre Saúl como brisa fresca. Por un instante, los puños del rey se aflojan, sus cejas se relajan y los sirvientes quedan atónitos. La música de David ha disipado la penumbra. Cuando David tocaba, Saúl sentía alivio y el espíritu malo se apartaba de él. 1 de Samuel 16, a 23 de Músico, y Escudero. Saúl, agradecido, decide mantener al joven cerca. Le asigna el rol de escudero. Cuando no ejecuta su lira, David porta la armadura real, aprende los códigos de la corte y entrena con los soldados. Poco a poco la voz temblorosa del muchacho se torna firme. El simple pastor adquiere modales de soldado sin perder su corazón de adorador. Salmos, nacidos en la corte, en las noches tranquilas dentro de sus aposentos. David escribe versos que más tarde se convertirán en salmos de liberación, Salmo 59, y de confianza, Salmo 18. Observa al rey dormir en paz, tras sus serenatas, y murmura ideas en voz baja a mi Dios, en él confío. Me libró de mis enemigos más fuertes que yo. Aún no huye de lanzas, ni se esconde en cuevas. Pero esas palabras germinan como semillas de lo que un día florecerá en medio del peligro. La mirada de un príncipe y el rugido de la envidia. No todo en la corte es armonía. Jonatán, hijo de Saúl, admira la valentía y humildad de David. Los dos forjan una amistad que sellarán más adelante. Sin embargo, algunos cortesanos susurran: ¿quién es este pastor que provoca sonrisas al rey? Los celos comienzan a germinar, invisibles, pero peligrosos,
como raíces que buscan grietas en la roca. Un final abierto a la providencia. Cuando David regresa temporalmente a Belén con provisiones del palacio, su lira cuelga envuelta en tela fina, recuerdo de un favor real que podría desvanecerse tan rápido como llegó. Él no lo sobí, pero la próxima vez que pise la sala del trono, será una escena muy distinta. Saúl blandirá una lanza, y el pastor deberá aprender a esquivar tanto armas como intrigas. Y así concluye este capítulo. El muchacho que apenas ayer cuidaba ovejas, se convierte en la melodía que calma la tempestad de un rey. El Salmo aún no está completo, pero la sinfonía divina avanza, nota tras nota, hacia algo mucho más grande que un coro de cuerdas en la corte en cuatro, el regreso del arca a Jerusalén. Visualiza un sol radiante sobre las colinas de Judá. David, ahora rey en plenitud, ha conquistado la fortaleza Jebusía y la ha rebautizado como Jerusalén, ciudad de paz. Pero en su corazón late una inquietud, el arca del pacto, ese cofre de madera revestido de oro, donde residen las tablas de la ley y simboliza la presencia divina. Sigue lejos, guardada en la casa de Abinadab, desde los días turbulentos de los jueces. La capital sin el arca es palacio sin alma, piensa David, y convoca a 30,000 soldados, músicos y levitas, para una procesión sin precedentes. El primer intento en entusiasmo sin obediencia. Las trompetas resuenan, los címbalos entrechocan, y el séquito parte rumbo a Kiriat Jearim. Entre vítores, colocan el arca en un carro nuevo tirado por bueyes. Suena práctico, ¿verdad? Pero la Torá había sido clara. Solo los levitas deben transportarla sobre varas, nunca en vehículo. Mientras avanzan por el sendero pedregoso, una rueda tropieza, el arca se tambalea, y Usa, queriendo evitar la caída, extiende la mano. En el acto cae fulminado, el júbilo se congela. Un silencio espeso cubre al ejército. David se queda sin palabras, comprende que el celo sin obediencia puede convertirse en presunción. 3 meses de espera y bendición. Atemorizado, el rey decide dejar temporalmente el arca en la casa de Obed-Dom, en las afueras. Pasan semanas y los rumores corren. La familia de Obed-Edom prospera, sus campos reverdecen, su ganado se multiplica. David percibe la lección. La presencia de Dios bendice, pero exige reverencia. Se sumerge en las escrituras, convoca a los levitas y repite la orden: santificaos, porque esta vez haremos todo conforme a la ley. El segundo intento cada 6 pasos en sacrificio. 3 meses después, la comitiva parte de nuevo. Esta vez, 4 levitas alzan el arca en varas de acacia, y los músicos marcan un compás solemne. Tras dar apenas 6 pasos, David levanta la mano en alto. Se sacrifica un toro y un carnero cebado. Es su forma de decir: en cada avance, se sostiene en la gracia. Luego retoman la marcha alternando pasos y alabanzas, sacrificios y danzas. El aire se llena de aroma a incienso y carne asada. Un recordatorio de que la adoración es tanto júbilo como entrega. David danza con todo su ser. A las puertas de Jerusalén, los soldados clavan estandartes. La multitud se apiña en las murallas. David, vestido con un éfod de lino, olvida la dignidad regia y gira al ritmo de los tamboriles. Sus pies descalzos golpean el polvo, su risa vibra con las cuerdas de los salterios. Para algunos es escandaloso, para él es rendirse sin reservas ante quien lo hizo pasar de pastor a rey. Desde una ventana, Mical, hija de Saúl, frunce el ceño y lo desprecian. Qué honor para el rey de Israel exhibirse así. Pero David responde con voz firme: lo hice para el Señor, que me eligió por encima de tu padre. Aún me haré más vil por él. Han un salmo para coronar la entrada. Cuando los levitas colocan el arca en la tienda levantada en Sión, David entona un cántico que más tarde conoceremos como Salmo 24. En sus palabras resuenan contra las paredes recién erigidas: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. El pueblo responde: ¿quién es este Rey de Gloria? Y David proclama al Señor de los ejércitos: Él es el Rey de Gloria. Así la ciudad aprende que su verdadero centro no es un trono de cedro, sino la presencia divina que la habita. Un banquete para todo el pueblo. Para cerrar la ceremonia, David reparte pan, tortas de dátiles y racimos de pasas a cada hombre y mujer. Nadie se va con las manos vacías, porque el gozo de la adoración se traduce en generosidad concreta. Y cuando el sol se oculta tras los tejados, Jerusalén siente que por fin su nombre hace honor a la realidad: ciudad de paz, ciudad donde Dios ha establecido su morada. Así termina este episodio, una lección vívida de que la obediencia sustenta la pasión
y de que la presencia de Dios transforma tanto los campos de un levita anónimo como la capital de un reino. La música, los sacrificios y las danzas se apagan esa noche, pero la melodía interior sigue latiendo en cada corazón, marcando el compás de un pueblo que ha aprendido a poner a Dios en el centro de su historia. 5. El pacto davídico y las visiones mesiánicas. Imagina a David en una noche serena, sentado en su nuevo palacio de cedro. El perfume de la madera aún impregna el aire y las antorchas proyectan sombras danzantes en los muros. El rey observa la ciudad dormida y siente un cosquilleo de gratitud. Yo vivo en casa de lujo, pero el arca de Dios sigue en una tienda. Con esa idea ardiente llama al profeta Natán y confiesa su deseo en construir un templo digno para el Señor. El mensaje inesperado. Natán lo aprueba, parece razonable. Pero esa misma madrugada, mientras las estrellas se apagan lentamente, la voz de Dios irrumpe en el corazón del profeta: Ve y dile a David, ¿eres tú quien me va a edificar un templo? Yo te saqué de detrás de las ovejas y te hice príncipe de mi pueblo. Te he dado victoria sobre tus enemigos y te daré un nombre grande. Cuando tus días terminen, levantaré a uno de tus descendientes y afirmaré su trono para siempre. Natán regresa al palacio y encuentra a David aún despierto, sumido en oración. Con voz temblorosa, el profeta le revela el oráculo. David escucha, y cada frase late en su pecho como tambor de guerra y paz al mismo tiempo. No construirá la casa de Dios. Es Dios quien le construirá una casa, una dinastía eterna. El rey que miró más allá del tiempo. Al comprender el alcance del pacto, David se derrite en gratitud. Se inclina rostro en tierra y pronuncia palabras que resuenan siglos después. ¿Quién soy yo, Señor, para que me traigas hasta aquí? Y como si fuera poco, hablas de la casa de tu siervo en un futuro lejano. 6. Faltas y quebrantamiento. El clamor del corazón contrito. La noche en Jerusalén huele a jazmín y a peligro, cuando David, en vez de acompañar a sus tropas en campaña, se queda en el palacio. Subido a la azotea, contempla los tejados plateados por la luna y descubre a una mujer que se baña con discreción. Betsabé, un destello de belleza que debía inspirar reverencia, se convierte en chispa de deseo. David pide informes. Sabe que está casada con Urías, uno de sus mejores soldados, y aún así manda traerla. Lo que comenzó con una mirada furtiva termina en un abrazo prohibido. Al poco tiempo, Betsabé envía un mensaje tembloroso. Estoy encinta. El engranaje del encubrimiento. David, asustado, urde un plan. Trae a Urías del frente con la excusa de un informe de guerra y lo anima a ir a su casa, esperando que duerma con su esposa y cubra así el embarazo. Pero Urías, hombre de honor, se niega a disfrutar mientras sus compañeros pelean. Duerme en la entrada del palacio. Entonces, el rey traza una línea más oscura, envía a Urías de regreso con una carta secreta al general Joab, ordenándole colocarlo en la línea más peligrosa del combate. Allí Urías cae. El encubrimiento sabe a victoria furtiva, pero en los corredores del alma de David crece un silencio insoportable. El dedo de Dios apunta al corazón. Meses después, Natán llega con una historia. En una ciudad había un rico con muchas ovejas y un pobre con una sola corderita que amaba como a una hija. El rico, queriendo dar un banquete, arrebató la corderita del pobre. David, indignado, decreta: ese hombre merece la muerte. Natán entonces clava sus ojos en él. Tú eres ese hombre. En la frase retumba como trueno. De pronto el rey ve un espejo roto. Su mentira, la muerte de Urías, el luto de Betsabé, todo cae sobre sus hombros como una luz. Nace un salmo entre ceniza. David se arrodilla, rompe sus vestiduras y cubre su cabeza de ceniza. No discute, no excusa, no culpa a nadie, llora. De ese llanto nace el Salmo 51, un grito que atraviesa los siglos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Fíjate en el verbo crear. David no pide una mejora sino un milagro. Quiere que Dios haga algo desde cero, como en el Génesis. Sabe que su corazón está roto más allá de cualquier parche, consecuencias y misericordia. El profeta anuncia que el hijo concebido morirá. Durante 7 días David ayuna, se postra en el suelo y suplica. La esperanza se apaga con el llanto de los criados que traen la noticia: el niño ha muerto. David se levanta, se baña, cambia de ropa y, para asombro de todos, adora en el templo. ¿Cómo puede hacerlo? Porque entendió que la disciplina de Dios, aunque dolorosa, no anula su misericordia. Luego, consuela
a Betsabé. De su unión nacerá Salomón, nombre que significa paz, un recordatorio de que la gracia puede germinar incluso en el terreno del fracaso. Una puerta abierta para todos. El eco del Salmo 51 atraviesa los pasillos del tiempo hasta llegar a nuestros oídos. Nos enseña que ninguna falta es tan profunda como para ahogar el clamor sincero de un corazón contrito. Muestra a un rey que en vez de esconder su vergüenza, la convierte en puente hacia la restauración. Y así, mientras las páginas de la Biblia giran hacia nuevas batallas y promesas, la historia se detiene para susurrar cuando caes. No te quedes en el polvo. Acude al Dios que hace nuevas todas las cosas. 9 en los cantores del santuario. Asaf y los hijos de Coré en la mañana despierta con destellos dorados sobre el monte Sayón. El humo de los sacrificios se eleva en espirales lentas, mientras los portones del atrio se abren. Entre los primeros en cruzar están Asaf y un grupo de levitas vestidos de lino fino. A su lado marchan los hijos de Coré portando címbalos y trompetas. Son familias enteras consagradas a un solo oficio, a transformar la palabra en música. De rebeldía a redención. Quizá recuerdes a Coré, el levita que se rebeló contra Moisés en pleno desierto. Números 16. Su castigo fue trágico, pero la misericordia de Dios permitió que algunos descendientes sobrevivieran. Esos descendientes, lejos de repetir la insurrección, se convierten ahora en guardianes de las puertas del templo y poetas de salmos que cantan la cercanía de Dios en su historia. Es un recordatorio viviente de que un linaje puede cambiar de rumbo cuando decide volver el rostro hacia la gracia. La batuta de Asaf. Asaf, nombrado por David principal de los cantores, se coloca en un estrado frente al altar, alza la mano y la multitud guarda silencio. Su voz inicia un salmo que nacerá como Salmo 73. Ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Al ver la prosperidad de los impíos, Asaf no oculta la duda. Canta lo que muchos piensan, pero temen decir, ¿por qué parece que al injusto le va mejor? Conforme la melodía avanza, los fieles se reconocen en esas palabras. La honestidad abre un puente para que la fe cruce sobre el abismo de la confusión. Hacia el final, Asaf encuentra la respuesta en la santidad del santuario. Entiende que la prosperidad sin Dios es espejismo pasajero. Corazones que suspiran en coro. En la galería oriental, los hijos de Coré entonan Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Las notas se mecen como olas sobre el mar de rostros, y cada peregrino que llegó sediento siente su propia voz mezclarse con el coro. Cuando la melodía sube, también sube la esperanza. Cuando baja, deja un eco que sigue latiendo en el pecho. Al terminar, un silencio denso, casi sagrado, cubre el atrio. En ese silencio se oye el murmullo interior de cada alma preguntándose, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios en turnos que nunca se rompen. Las crónicas registran que Asaf, Emán y Jedutún rotaban guardias para que la alabanza no cesara día y noche. Una Crónicas, las 9:33. Los hijos de Coré hacían lo mismo. Unos vigilaban las puertas, otros afinaban salterios, y los más jóvenes aprendían de memoria los salmos para futuros relevos. El templo se convierte así en un corazón que late sin pausa, sístole de sacrificio, diástole de canción, festival de trompetas y danza. En cada luna nueva, Asaf dirige un salmo de triunfo, Salmo 81, y los hijos de Coré responden con un canto de anhelo, Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido, para sí, a los peregrinos que acampan fuera de los muros, sienten que esas líneas describen su propia experiencia. Han viajado kilómetros para finalmente hallar su nido bajo las alas del Altísimo. Los tambores marcan un ritmo que hace vibrar las losas, y la congregación entera se une en una danza circular que imita la marcha de Israel en el desierto. La música se vuelve catecismo enseñando verdades profundas a través de pasos sencillos. Un legado que atraviesa las generaciones. Años más tarde, cuando enemigos rodeen Jerusalén y el templo arda, los salmos de Asaf y de los hijos de Coré se convertirán en antorchas para el exilio. Recordar las melodías del santuario junto a los ríos de Babilonia, Salmos 137, será doloroso, pero también medicina. La letra conocida sostendrá la fe cuando todo lo visible se derrumbe. Puertas abiertas para nuestro tiempo. Hoy,
Cada vez que entonas como el siervo, o meditas ciertamente bueno es Dios, te unes a esa antigua guardia de levita. Sus voces nos enseñan algo que jamás pasa de moda: la honestidad delante de Dios. No aleja la presencia divina, la atrae. Cuando cantas con duda o clamas con sed, el templo interior se ilumina una vez más, y el Dios que habitó entre querubines de oro se acerca, no con el estruendo de trompetas, sino con el susurro que calma al alma cansada. Así, entre la historia de una familia redimida y el eco de un canto que no envejece, la narrativa del libro de Salmos avanza. Cada estrofa nos recuerda que la música puede ser tanto un muro de contención contra la desesperanza, como un puente hacia la presencia viva de aquel que habita las alabanzas de su pueblo en 10, el lamento del destierro babilónico. La ciudad está en ruinas. Jerusalén, la joya de Sión, ha sido devastada por el ejército babilónico. Las murallas están derrumbadas, el templo ha sido saqueado y quemado, y las puertas, que una vez resonaron con cantos de adoración, ahora están partidas y ennegrecidas por el fuego. Hombres, mujeres y niños caminan en fila, encadenados, cabizbajos, rumbo a un destino incierto. En Babilonia la música silenciada. Entre los exiliados caminan los levitas. Llevan sus arpas colgadas del hombro, pero nadie las toca. Aquellos instrumentos que hacían vibrar el aire con salmos y alabanzas, ahora cuelgan mudos como alas rotas. Cuando finalmente llegan a los ríos de Babilonia, se detienen exhaustos, con los pies en el agua y el corazón en el polvo, mirando hacia el oeste, hacia la tierra prometida que ya no pueden ver. Allí nace un canto que no busca aplausos sino desahogo. No se canta en festivales, sino en lágrimas. Es el Salmo 137, uno de los más conmovedores de toda la Biblia. En él, los músicos escriben con el alma rota junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. No fue solo una pérdida geográfica o política, fue una herida espiritual. Sin templo, sin ciudad santa, sin altar, ¿dónde está Dios? ¿Cómo seguir creyendo cuando todo ha sido destruido? La humillación que hiere el alma. Los enemigos los provocan con burlas. Cantadnos ahora uno de los cánticos de Sion. Pero los levitas no pueden. No se canta sobre la fidelidad de Dios en tierra de esclavitud, sin antes llorar, sin antes lamentar. ¿Cómo cantaremos cántico del Señor en tierra de extraño? Es una pregunta que resuena no solo en Babilonia, sino en cada corazón que alguna vez se sintió lejos de Dios, desubicado, herido o apartado. La memoria como resistencia. En medio del lamento surge una determinación firme. Sí, me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si no me acuerdo de ti. No es simple nostalgia, es resistencia espiritual. Es declarar que aunque estén en otro país, su identidad sigue en Dios. Aunque no haya templo, el pacto permanece. Aunque no haya altar físico, aún se puede alzar el alma. El dolor sin censura. El salmo termina con palabras duras, viscerales. No son fáciles de leer ni de entender con una mirada superficial. Reflejan la ira, la impotencia, el deseo de justicia. No se escribieron para justificar la venganza, sino para mostrar que Dios permite que el dolor humano se exprese, incluso en su forma más cruda. Porque Él no es un Dios que exige palabras bonitas, es un Dios que escucha el corazón tal como está. Una semilla enterrada en el llanto. Aunque la tristeza del exilio es profunda, no es el final. En medio de las lágrimas se plantan semillas invisibles. Profetas como Jeremías y Ezequiel anuncian que vendrá un tiempo de restauración, y esas mismas arpas colgadas en los sauces un día volverán a sonar. La generación que llora junto al Éufrates será la misma que enseñará a sus hijos a esperar, a creer, a regresar. Y cuando eso ocurra, cuando vuelvan a Jerusalén, los salmos que hoy son de lamento serán transformados en cantos de celebración. Porque incluso en el exilio más oscuro, la fe puede sobrevivir si la memoria no se pierde, si el corazón sigue abrazado a la promesa. Así el Salmo 137 no es solo una canción triste, es una declaración de fidelidad en la noche más larga de Israel. Una melodía que nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, Dios todavía escribe la historia. 11 y en el regreso y la reconstrucción. Han pasado 70 años desde que las arpas colgaron mudas en los sauces. Muchos niños nacieron en Babilonia sin conocer las calles de Jerusalén, pero cada noche se dormían escuchando a sus padres susurrar promesas de un Dios que nunca olvida. Entonces, de pronto,
la historia da un giro inesperado. Ciro, rey de Persia, conquista Babilonia y emite un decreto que resuena como trueno de esperanza. El Dios del cielo me ha encargado reconstruir su templo en Jerusalén. Todo hebreo que lo desee puede regresar. Caravanas de regreso. Imagínalo, familias enteras empacando vasijas, pergaminos y recuerdos. Los más ancianos tiemblan al pensar que verán Sión otra vez. Los jóvenes que nunca la vieron sueñan con la ciudad de sus cantos de cuna. Camellos y burros se alistan y los levitas desempolvan esas arpas oxidadas. Entre ellos se oye por primera vez, en décadas, el Salmo 126, aun cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Cada paso por el desierto parece más ligero al ritmo de esa melodía. Zorobabel y Jesúa, manos reconstructoras. Al llegar, encuentran escombros donde antes hubo murallas, zorros entre las piedras del templo y zarzas que cubren el altar. Pero también sienten algo que nunca se perdió, a la presencia de Dios. Bajo la guía del príncipe Zorobabel y del sacerdote Jesúa, colocan el primer altar sobre su base original. No tienen muros ni techo, pero ofrecen sacrificios al aire libre, como diciendo Dios. Empezamos por lo esencial, la adoración. Lágrimas que se mezclan con gritos de alegría. Con el primer golpe de martillo para poner cimientos, suenan trompetas y címbalos. Los jóvenes gritan de júbilo. Los ancianos lloran al recordar la gloria del templo de Salomón. El libro de Esdras dice que el clamor se oía lejos y no se podía distinguir si era llanto o alegría, porque muchas veces en el plan de Dios ambos se abrazan, oposición y desaliento. Pero la reconstrucción no avanza en línea recta. Vecinos samaritanos ofrecen ayuda con intenciones ocultas. Cuando Zorobabel se niega, ellos envían cartas al rey persa para frenar la obra. Las piedras quedan a medio labrar, y durante años el lugar parece un proyecto abandonado. El pueblo se desanima, construye sus propias casas y se olvida del templo. Profetas que despiertan la llama. Entonces Dios levanta dos voces a Ageo y Zacarías. Ageo irrumpe en las calles polvorientas. Es para vosotros tiempo de vivir en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está desierta. Sus palabras sacuden la comodidad. Zacarías agrega visiones de menorá dorada y un candelabro alimentado por aceite inagotable, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Los corazones se encienden de nuevo, las manos se llenan de valor. Piedra angular colocada, Zorobabel alza la piedra final del cimiento. El coro entona gracia, gracia a ella. Es el símbolo de que lo que comenzó Dios, Dios lo terminará. Al cabo de 4 años más, el segundo templo se levanta. No es tan majestuoso como el primero, pero la nube de la gloria divina lo cubre igual que antaño, y el pueblo aprende una lección semi. La verdadera grandeza de un templo no se mide en oro, sino en obediencia. Nehemías y los muros, que vuelven a respirar. Décadas después llega Nehemías, con madera del bosque real, y una misión al levantar las murallas en 52 días. Reparte las tareas a orfebres, junto a pescadores, sacerdotes, junto a mercaderes. Mientras edifican con una mano, sostienen la espada con la otra, para repeler burlas y amenazas. Cada ladrillo colocado es un acto de fe. Cuando el último portón encaja en su bisagra, resonará el Salmo 48. Tan grande es el Señor, y digno de suprema alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Fiesta de los tabernáculos y lectura de la Torá, aun con el templo en pie y el muro cerrado, Esdras abre un rollo de la Torá en la plaza. Desde el alba hasta el mediodía, lee en voz alta, y la multitud responde, amén, amén. Levantan las manos, se inclinan rostro en tierra, y las lágrimas corren de nuevo, esta vez de gratitud renovada. Celebran la fiesta de los tabernáculos viviendo en cabañas temporales, recordando que incluso en casa nueva, son peregrinos sostenidos por la gracia. Un canto que atraviesa los siglos, andose en 5 libros. Un solo corazón. Imagina un salón amplio, iluminado por lámparas de aceite, en algún rincón del Jerusalén reconstruido. Una larga mesa de madera sostiene montones de pergaminos y rollos gastados. Allí, un grupo de escribas, hombres de barba gris y jóvenes de manos firmes, trabajan con la paciencia de los jardineros que trasplantan raíces delicadas. Reunir los 150 salmos dispersos por los siglos y darles un orden que ayude al pueblo a encontrar el pulso de Dios. El eco del Pentateuco. Los ancianos proponen algo audaz: dividir el Salterio en 5 libros, espejo del Pentateuco. Así como la Torá guía nuestros pasos,
Estos cánticos guiarán nuestro corazón. Comenta un maestro mientras ajusta sus tablas de cera. Cada sección terminará con una doxología, una explosión de alabanza que cerrará como broche de oro el ciclo de lamentos y júbilos. Libro primero en Salmos 1-41. Comienza con Bienaventurado el varón, un portal que invita a elegir entre dos caminos. Culmina con un bendito sea el Señor que recuerda el Génesis, la creación de una vida guiada por la ley divina. 13 en temas que atraviesan los siglos. Los años pasan, los imperios caen, los idiomas cambian, pero algo permanece. Los salmos siguen siendo leídos, orados y cantados por millones de corazones. ¿Por qué? Porque los temas que recorren el libro de los salmos no están atados al calendario ni a una cultura antigua. Son realidades universales, humanas, que tocan el alma de cada generación. En cada página encontramos emociones que cualquiera puede sentir: alegría, miedo, culpa, gratitud, esperanza, abandono, todo lo que vive el corazón del ser humano ante Dios, la majestad de Dios y la fragilidad humana. Uno de los temas más presentes en los salmos es la grandeza incomparable de Dios frente a la pequeñez del hombre. El Salmo 8 lo expresa con una belleza que trasciende edades, que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites. Aquí el salmista no se rebaja con falsa humildad, pero tampoco se engrandece. Simplemente se maravilla, mira las estrellas y no puede entender por qué un Dios tan inmenso se preocupa por alguien tan pequeño. Y esa pregunta sigue viva hoy. Cada vez que miramos el cielo o enfrentamos una dificultad, volvemos a preguntarnos: ¿Dios me ve? ¿Le importo? Y la respuesta del Salmo es clara: sí, le importas. El clamor del afligido y la fidelidad de Dios. Otro tema que atraviesa el Salterio es el lamento. Hay más salmos de dolor que de alegría, porque la Biblia no oculta el sufrimiento. En el Salmo 13, por ejemplo, David clama: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Esa es una pregunta que todo creyente en algún momento se atreve a hacer, pero lo asombroso es que Dios permite esa pregunta. No la censura, no la castiga, la acoge, porque el lamento en los salmos no es queja vacía, sino oración honesta, y siempre termina en confianza. Como en ese mismo salmo: pero yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Así aprendemos que no hay oración demasiado cruda para Dios en Él escucha, incluso cuando nuestras palabras vienen bañadas en lágrimas. Justicia contra la injusticia. A lo largo del libro, el salmista también lucha con una realidad que no cambia con el tiempo: la injusticia. ¿Por qué prosperan los malvados? Pregunta Asaf en el Salmo 73. ¿Por qué el justo sufre mientras el impío vive tranquilo? Estas no son dudas teóricas, son heridas reales. Pero al entrar en el santuario, Asaf entiende algo: el éxito del impío es pasajero. La justicia de Dios no falla, y aunque tarde a nuestros ojos, su juicio es seguro. Ese tema, la confianza en la justicia divina, sigue siendo una roca firme en medio de un mundo caótico. Alabanza como respiración del alma. A pesar del dolor, el libro termina con una sinfonía de alabanza, del Salmo 146 al 150. Todo es aleluya. ¿Por qué? Porque al final la adoración no depende de las circunstancias, no es un reflejo del día que tuviste, sino una decisión del corazón. El salmista dice: «En todo lo que respira, alabe al Señor». Así entendemos que la alabanza no es solo para los templos, es para las cocinas, los hospitales, los campos de batalla, los hogares. Es la forma en que el alma respira, incluso en medio de la tormenta: memoria y gratitud. Muchos salmos hacen memoria del pasado. Él nos sacó de Egipto. Él abrió el mar. Él alimentó a nuestros padres en el desierto. La memoria no es nostalgia vacía, es combustible para la fe. Recordar lo que Dios hizo nos da fuerza para creer lo que hará. Y en cada generación, ese tema se renueva en sí. Dios fue fiel antes, lo será también ahora en Dios como refugio. El Salmo 46 dice: «En Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». Esa imagen es tan poderosa hoy como hace 3000 años. En un mundo donde las noticias cambian cada hora y el miedo ronda cada esquina, saber que Dios es refugio eterno da paz que no se puede comprar. La esperanza del Mesías. Finalmente, uno de los hilos dorados que recorre todo el Salterio es el anuncio del Rey venidero. Desde el Salmo 2, donde Dios establece a su ungido, hasta el Salmo 110, que Jesús mismo cita en los Evangelios, hay una promesa: vendrá un Rey justo, eterno, que reinará con verdad. A ese Rey
es Cristo. Y los salmos prepararon el camino para su llegada. Así, cuando abrimos el libro de los Salmos, no solo leemos la historia de un pueblo antiguo, leemos nuestra historia, porque los temas que lo atraviesan no se desgastan con el tiempo. Siguen siendo alimento para el alma, ancla para el que duda, consuelo para el que llora, y un canto para todo el que respira. An 14 An del pergamino a la cruz. Ecos mesiánicos cumplidos. Imagina una tarde templada en la sinagoga de Nazaret. El rollo de Isaías, el libro de los Salmos, reposa en un estante alto envuelto en lino. Los niños corren afuera, pero dentro reina un silencio expectante. Un joven carpintero llamado Jesús se acerca, desenrolla el pergamino y lee en voz baja. Conoce cada entonación, cada pausa. Esas palabras han sido su canción de cuna. Lo que nadie sospecha es que al pronunciarlas, está firmando con la historia un pacto secreto. Todo lo que esos salmos prometen, Él lo vivirá en carne y hueso. La unción del Rey en el Jordán. Cuando Jesús desciende al Jordán para ser bautizado, el cielo se abre y se escucha. An este es mi Hijo amado. Es como si el Salmo 2 tiers, mi hijo, yo te he engendrado hoy, saltara del pergamino al aire. La multitud no capta la referencia, pero los ecos de aquel poema resuenan. El ungido ha llegado, no con corona de oro, sino con palomas y agua, caminos polvorientos y salmos en los labios. Durante 3 años, Jesús recorre Galilea y Judea al amanecer. Cuando la bruma cubre el lago, entona el Salmo 5, Señor, de mañana oirás mi voz. Al alimentar a la multitud, recita el Salmo 23, el buen pastor que prepara mesa frente a los enemigos. Y cuando multiplica el pan, algunos recuerdan el Salmo 132, bendeciré su provisión y saciaré de pan a sus pobres. Cada milagro no es un truco aislado, es un verso antiguo, encontrando cuerpo. La entrada en Jerusalén, al entrar montado en un pollino, la multitud agita ramas y grita, Hosana. Citan el Salmo 118, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los fariseos se incomodan, pero Jesús permite la aclamación. Es la señal de que el día que hizo el Señor ha amanecido, el día en que la piedra desechada se convertirá en piedra angular. En Getsemaní, la noche del Salmo 69, a la sombra de los olivos, cubre su rostro, postrado sudando gotas de sangre, susurra en el celo de tu casa me consume, han multiplicado sobre mí palabras de odio. Salmo 69. Los discípulos duermen. El vigilan toma el cáliz de angustia, como quien bebe un océano amargo, porque sabe que el Salmo 22 aún debe cumplirse. La cruz como partitura divina, clavado en el madero, Jesús alza un hilo de voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son los primeros versos del Salmo 22, un lamento que describe manos y pies traspasados, ropas sorteadas a los dados y multitudes que menean la cabeza. Los soldados creen oír un grito de derrota. En realidad, oyen la apertura de un salmo que termina en victoria, proclamará su justicia al pueblo que ha de nacer. Ese pueblo somos tú y yo, el sepulcro y la promesa de no corrupción. En la tumba recién tallada, el cuerpo descansa envuelto en lienzos. Pero, el Salmo 16, susurra en la oscuridad, no dejarás mi alma en el Siol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Al amanecer del tercer día, la piedra rueda, no por manos humanas, sino por la fidelidad de aquel que inspiró cada verso. La resurrección es el amén de Dios, al Salmo 16, el trono a la diestra. 40 días después, Jesús asciende. Los discípulos lo ven elevarse como incienso vivo. Pedro, en Pentecostés, cita el Salmo 110. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Declara que David habló de la resurrección del Mesías. El Cristo crucificado es ahora Rey entronizado, cumpliendo la visión del pacto davídico. Salmos que siguen latiendo en la iglesia. Desde entonces, cada vez que la iglesia parte el pan, repite el Salmo 118, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando sufre persecución canta el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las naciones? Y cuando celebra la victoria, entona el Salmo 24, alzad, puertas, vuestras cabezas. Los salmos no quedaron atrapados en pergaminos, se volvieron la banda sonora de la fe cristiana, un pergamino abierto en tu propia historia. Así, del pergamino a la cruz, y de la cruz a nuestro tiempo, los ecos mesiánicos siguen sonando. Cada vez que recitas un salmo, estás dialogando con un rey que ya cumplió la mayor de las promesas. Lo que fue profecía se hizo biografía, lo que fue canto se hizo carne, lo que fue lamento se hizo salvación. Y la invitación permanece, abra el salmo, encuentra a Cristo
y deja que su historia complete la tuya. 15. Los Salmos hoy. Guía cotidiana de fe. Cierra los ojos por un instante e imagina el murmullo de un hospital en la madrugada. Máquinas que pitan, pasos apresurados y un padre sosteniendo la mano de su hija enferma. No sabe qué decir, así que deja que el Salmo 23 hable por él. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Las palabras son antiguas, sí, pero atraviesan las paredes estériles como un rayo tibio y llenan la habitación de esperanza, un botiquín portátil para el alma. Piensa ahora en una madre que sale a trabajar antes de que amanezca. Mientras espera el autobús, susurra el Salmo 5: de mañana oirás mi voz, oh Señor. No lleva incienso ni coro levítico, solo un teléfono que vibra en el bolsillo y un café en la mano. Aún así, esas líneas trazan un puente invisible entre la parada de autobús y el trono de Dios. Los salmos se han vuelto portátiles. Caben en un mensaje de voz, en la nota adhesiva del refrigerador o en la memoria de un niño que los recita antes de dormir. GPS para decisiones difíciles. Un joven empresario duda si firmar un contrato que comprometerá su integridad. Abre su Biblia digital y tropieza con el Salmo 15. ¿Quién habitará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Sin Anpelisco decide rechazar la oferta. Los salmos funcionan como un GPS moral que recalcula la ruta cada vez que la vida ofrece atajos peligrosos. Banda sonora para las estaciones del año. Primavera, cuando todo florece, el Salmo 104 se convierte en himno de colores del te cubres de luz, como de un manto. Verano, bajo el sol agobiante, el Salmo 121 refresca: el Señor es tu sombra, a tu mano derecha. Otoño, entre hojas que caen, el Salmo 90 recuerda la fragilidad. Somos como la hierba que florece y se marchita. Invierno, en noches largas, el Salmo 42 mantiene la llama: ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios en terapia contra la ansiedad. Psicólogos cristianos recomiendan escribir a mano el Salmo 27 para frenar pensamientos obsesivos. Cada letra obliga al cerebro a bajar la velocidad. Y la frase «El Señor es mi luz y mi salvación» se clava como ancla en medio del torbellino. No reemplaza la terapia profesional, pero la potencia con la medicina del creador de la mente. Unidad en medio de la diversidad. En Kigali, Ruanda, un coro canta el Salmo 133 en Kinyarwanda. En Seúl, lo entonan en coreano. En o Paulo, en portugués. Diferentes idiomas, misma melodía de hermandad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Los salmos son el idioma común que hace que un creyente solitario en la Amazonía y una abuela en Estocolmo puedan orar, sin conocerse, en un mismo coro. Arpas digitales y hashtags de alabanza. Sí, hoy muchas arpas son guitarras eléctricas y teclados, y los coros se graban en estudios con auriculares gigantes. A veces se comparten con un simple salmo del día, pero la esencia no cambia. Cada publicación que dice «En el Señor es mi pastor» es un eco de aquel joven David bajo las estrellas, un reto para cada corazón. Para el escéptico, toma el Salmo 19 y busca huellas de ciencia y poesía. Para el jarido, memoriza el Salmo 34 y pruébalo en la noche más oscura. Para el agradecido, canta el Salmo 103 en voz alta. Efectos secundarios en gozo contagioso, del papel a la carne. Al final, los salmos no quieren quedarse en tinta ni en pantalla, quieren encarnarse en gestos concretos, perdonar al que hirió, compartir pan con el que tiene hambre, levantar la voz por el oprimido. Solo entonces el aleluya final del Salmo 150 cobra pleno sentido. Todo lo que respira alabe al Señor se convierte en respiración, en pulso, en vida que refleja la gloria de Dios. Y así, desde las dunas del desierto de Moisés hasta tu sala de estar, los salmos siguen guiando, consolando y desafiando. Porque mientras exista un corazón que lata, sea en un palacio antiguo o en un apartamento moderno, siempre habrá un salmo listo para ponerle nombre a su alegría, a su miedo y a su fe. El libro de los salmos no es solo poesía antigua, es el grito del alma que sufre, la voz del corazón que busca y el canto de quien ha sido restaurado. Si alguna vez te sentiste roto, olvidado o sin palabras para orar, este libro ya lo dijo por ti. Cada verso conecta con tus emociones más profundas. Cada lamento toca tus heridas más silenciosas, pero cada promesa también te levanta con esperanza. Porque en los salmos, Dios no solo escucha, Él responde, y lo hace convirtiendo lágrimas en fuerza, noches en canciones y dudas en fe viva.
Esta historia es también la tuya, y si todavía estás respirando, aún puedes alabar.